Quisiera pedirles que eh, podamos prepararnos. Vamos a ir a nuestro estudio. Creo que a todos les entregaron ya una hojita, como una pequeña guía de nuestro tema del día de hoy. Estamos hablando, estamos aprendiendo cómo crecer espiritualmente. Creo yo que todos los cristianos tenemos este anhelo de crecer espiritualmente. Eh, y les voy a decir algo que quizá va a sonar un poco feo, pero esa es la verdad. Y si usted no tiene deseo de crecer espiritualmente, usted no es cristiano. No puede ser cristiano si no tiene deseo de crecer en el Señor. Porque el deseo de crecer espiritualmente no proviene de nosotros. No es que a mí me dan ganas de crecer. No es yo tengo ganas de superarme espiritualmente. El deseo de crecer espiritualmente es el Espíritu Santo en mí que está constantemente llevándome al Señor y que me está llevando por medio de la palabra, por medio de diferentes medios a reconocer mi necesidad de Él. Y entonces, si yo soy un creyente, yo necesito crecer espiritualmente y avanzamos y caminamos cada día en esto. Obviamente eso no sucede de un día a otro, es un proceso en el que nosotros estamos caminando y vamos avanzando. Y entonces vamos conociendo al Señor, pero inevitablemente Él nos lleva en este proceso. Efesios capítulo 4, que vimos hace algunas semanas, dice que Él es quien está llevando a cada uno de nosotros hacia un camino de madurez. Eh, Esto siempre será el deseo y la búsqueda de nuestras vidas. Y entonces, entendiendo esto, Eh, hemos hablado de que crecer espiritualmente no se trata o no se refiere de ser una persona espiritual como ahora todo el mundo habla de ser espiritual. Soy espiritual, me visto de blanco, enciendo una vela y huelo el incienso o soy espiritual y escucho música así de trance y en las noches me concentro y me conecto con mi yo. Ser espiritual no es andar abrazando los árboles y hueliendo las hojas. Eh, Todas estas cosas locas que el mundo habla hoy de ser, soy espiritual y entonces hago yoga y entonces tengo este encuentro, no es para entender qué es ser espiritual, debemos aprenderlo conforme a la Biblia. Y eso es lo que hemos estado haciendo estas semanas, tratando de entender qué es lo que la Biblia enseña de cómo crecer espiritualmente. Llegamos a un entendimiento que para poder mantenernos en un crecimiento espiritual, eh, quizá un camino muy indicado, muy apropiado sería vivir bajo disciplinas espirituales. Hemos hablado de la adoración ya las semanas pasadas y esta semana y probablemente un par de semanas más hablaremos de otra disciplina espiritual fundamental para crecer espiritualmente. Y esta disciplina es alimentarnos de la palabra del Señor, alimentarnos con la escritura, pasar tiempo en la palabra, crecer en el conocimiento de la palabra. Y mi propósito entonces esta noche y las semanas que vienen es ayudarnos a todos nosotros a encontrar ánimo, a buscar incentivarles a cada uno de ustedes a que podamos pasar tiempo en la palabra, que estudiemos la palabra, que busquemos la palabra, que intencionalmente busquemos tiempos para pasar en la Biblia. Pretendo hoy que entendamos el papel fundamental en nuestro crecimiento espiritual que tiene la Biblia. Es la palabra de Dios. Y eso suena ya como cualquier cosa, porque es tan repetido. La Biblia es la palabra de Dios. Y decimos, sí, ya lo sé. Pero quizá y nos terminemos dando cuenta que aunque sabemos que es la palabra de Dios, no la tratamos como tal. Porque digo, si yo estoy convencido que esta es la palabra de Dios, si usted estuviera convencido que esta es la palabra de Dios, ¿no creen ustedes que pasaríamos más tiempo con ella? ¿No creen ustedes que si el otro domingo viniera aquí con una locura nueva y les digo, hermanos, me acaba de venir una visión y entonces esta visión me está enseñando que cada día que
ustedes vengan aquí, vamos a hacer un cuartito ahí en el final, lo vamos a encerrar eso, y que cada persona que entre por ese cuarto se va a encerrar ahí y después de estar 2 minutos en silencio y concentrado, va a comenzar a escuchar la voz de Dios que le va a hablar. ¿Ustedes no creen que tendríamos aquí filas y filas y filas de gente esperando entrar ahí porque les estamos dando mentiras que van a escuchar a Dios? Lo haría todo el mundo eso, porque toda la gente está buscando algo como eso. Y casi que toda la gente tiene por lo menos una Biblia en su casa y no la lee. Y esta es la palabra de Dios, la única palabra de Dios. Ningún profeta que anda hablando ahí, ninguno que anda en la calle diciendo, yo tengo la palabra del Señor, mentira. No está hablando de la verdad. Dios no habla ahora si no es por medio de la palabra. Digo, su voz directamente. Él está hablándonos a través de ella y frecuentemente lo pasamos por alto. La segunda carta de Pedro, capítulo número 3 y versículo 18, nos hace un llamado precisamente a esto que estoy mencionándoles. Segunda de Pedro 3, 18 dice, tengo que dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Este crecimiento que estamos buscando, este crecer espiritualmente conforme a la Biblia, nos va a llevar siempre a detenernos en la palabra, a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el único medio autorizado para poder conocer a Jesucristo es la Escritura. No hay otro camino fuera de este. Ahora, ¿por qué es tan importante el alimento o alimentarnos con la palabra de Dios nosotros como creyentes? Ahora vamos a aprender un poco de eso. ¿Por qué es tan importante esto? Vamos a tener que repartirlo entre esta semana y las siguientes, pero quisiera comenzar ahora llevándoles a decir quizás cosas muy básicas, pero que es importante que podamos poner como un fundamento para esto. La primera pregunta que quisiera que podamos plantearnos nosotros hoy es, ¿por qué la Biblia es fundamental para la vida cristiana? ¿Por qué necesito de la Biblia para ser un cristiano? ¿Por qué necesito de la Escritura para avanzar o para caminar en mi vida cristiana? Voy a decir dos cosas al respecto de esto. La primera de ellas, o el literal A, es que Dios nos da un nuevo nacimiento mediante la Escritura. La Biblia es fundamental para la vida cristiana porque Dios quiso que fuese a través precisamente de la Escritura que Él dispuso que fuese la Escritura el medio por el cual le conozcamos a Él y tengamos un nuevo nacimiento. Siempre ahí en las cartas de Pedro, voy a leerlo para ustedes, por si no lo tiene ahí cerquita, pero primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, porque habéis nacido de nuevo, no de semilla perecedera, sino de imperecedera, por medio de la palabra viva y duradera de Dios. Es primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 23. Voy a leerlo una vez más. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esta palabra, esta escritura, el Señor mismo la dejó para nosotros, para que por medio de ella, por medio de esta revelación, nosotros podamos nacer de nuevo. La conversión de una persona siempre va a ocurrir en el momento en que está entrelazada con la verdad de la Escritura. Cuando una persona escucha la Escritura, cuando una persona lee la Escritura, entonces luego cree esta palabra, cree este evangelio. ¿Qué es lo que significa evangelio? ¿Mm? Buenas nuevas.
El evangelio significa buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? Bueno, que éramos pecadores, que nacimos en pecado, que estamos corruptos, somos enemigos de Dios, que estamos en contra del Señor y que como consecuencia de eso nuestro destino es la condenación y el infierno. Pero la buena noticia del evangelio es que Cristo Jesús vino al mundo para reconciliarnos con el Padre y entonces resolver esta tensión que teníamos con Él, esta enemistad que teníamos con Él y acercarnos a Dios. Esa es la buena noticia. Pero ¿dónde conocemos esa buena noticia? ¿De dónde más la podemos sacar? No hay otro camino, no hay otra manera. El cristianismo no existe sin la escritura. El evangelio, el cristianismo es una fe que está basada en esta revelación de la palabra. Es a través de esta palabra, a través de este libro, que las personas podemos llegar a conocer que Dios es perfectamente santo y que es perfectamente justo. No podríamos saber eso si no es por lo que la escritura nos enseña. No podríamos saber de otra manera si no es por la escritura nuestra pecaminosidad. Digo, si aún leyéndola en la escritura, a mí me cuesta aceptarlo. Aún leyendo cada día la Biblia, a mí me cuesta aceptar que soy pecador. Y yo mismo me lo puedo decir a veces, pero hay de ustedes que me llegue a decir un día, usted es un pecador, yo me la voy a desquitar. Porque aún sabiendo lo que esta escritura me enseña, mi naturaleza no quiere reconocer esto. Pero ¿cómo lo sé? ¿El mundo me lo enseña? No. ¿La psicología moderna me lo enseña? No. La psicología moderna está diciéndole a las personas, tú puedes ser lo que quieras ser. Tienes un cuerpo de hombre, tienes genitales de hombre, pero no importa. Si tú te sientes mujer, sé niña. En vez de simplemente enfrentar con la realidad a alguien y decir, no, el problema es que tu corazón está lleno de pecado y es pecado lo que hay en tu corazón. Y necesitas arrepentirte. Pero ¿cómo entiendo? ¿Cómo sé que soy pecador? Solo la escritura me lo enseña. Nadie más me lo dice. En ninguna otra manera podríamos reconocer esto. Solo la escritura nos enseña que Dios está lleno de misericordia y que Dios es totalmente compasivo. Esta palabra me enseña que Dios es justo, me enseña que yo soy pecador, pero también me enseña que ese Dios justo es misericordioso y compasivo. Y yo, pecador, puedo acercarme a Él, pedirle perdón, confesar mis pecados y a través de su obra reconciliarme con Él. A través de esta palabra aprendo que yo no tengo manera de salvarme a mí mismo. Cuando estaba muy pequeño y en el colegio donde estudiaba estaban todos mis compañeros listos para hacer la primera comunión. Y entonces yo también ya estaba listo y emocionado con que iba a hacer la primera comunión. Había soñado por los primeros 7 años de mi vida o 6 años de mi vida que iba a llegar ese momento. Y creo que uno de los era tan emocionante el instante en el que estaba haciendo esta filita para llegar donde el sacerdote que nos iba a dar el cuerpo de Cristo. Porque entonces sentía que iba a estar libre de pecado. Y ya por la mañana o el día anterior, creo, había ido y me había confesado con el Padre y me sentía libre de pecado. No tomó mucho tiempo para entender que eso no corrigió mi vida. Yo creo que a partir de ahí más malo me hice. No se fue el pecado. Y ese día entendí porque había una presión enorme que estaban ejerciendo. Era, ahora que estás haciendo esto, te tenés que portar bien, porque solo el que se porta bien va al cielo. Eso es frustrante. ¿Cómo voy a llegar yo con mi conducta? Tal vez algunos de ustedes, yo les veo aquí la carita y sé que algunos de ustedes son tan buenos que si el cielo se ganara por buenas obras, se lo ganan, ¿verdad? Algunos. Les veo cara a todos como, en serio.
Nadie podría ganarse el cielo por buenas obras, ni uno solo de nosotros. ¿Cómo lo sabemos? La Escritura me lo enseña. La Escritura me enseña también que no hay camino para llegar al cielo, que no hay ni uno solo justo, que no hay ni uno que no haya pecado. Dice la Escritura claramente, por cuanto todos, no todos los que vivieron antes, no todos los que van a vivir, es todos los del pasado, los presentes y los futuros. Todos pecaron. Nacemos en pecado. ¿Cómo sabemos esto? A través de la Escritura. Y es a través de esta misma palabra, es a través de esta misma Escritura que el Señor Jesús dijo, yo he venido precisamente para buscar y salvar lo que está perdido. Es a través de esta Escritura que nosotros entendemos que justificados pues por la fe en Jesucristo, podemos obtener salvación. Es a través de esta Escritura que puedo entender que Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. No es Dios amó tanto al mundo que mandó a Jesucristo para que todos los que se comporten de una manera justa tengan vida eterna. No, no es eso. No es para que todos aquellos que asistan fielmente a la iglesia tengan vida eterna. No es eso. Es para que todo aquel que crea en él, o que cree en él, tenga vida eterna. ¿Cómo sabemos entonces el camino de la salvación, el proceso de la salvación? A través de la Escritura. Es a través de la Escritura que puedo entender, como cuando Jesús habló con Nicodemo. ¿Recuerdan? Llegó Nicodemo una noche a buscar a Jesús, de noche seguramente porque quiere esconderse y no quiere que nadie vea que él, que es un religioso, él que es un líder, se está acercando a una persona tan controversial como era Jesús en ese momento. Y entonces llega Jesús de noche y claramente le dice, ¿qué hago? ¿Cómo puedo yo tener esta vida? Y el Señor le dice, simple, debes nacer de nuevo. Dice, yo no entiendo. ¿Cómo me meto otra vez en el vientre de mamá? El Señor le dice, no es este el camino. Debes nacer del Espíritu. Entonces, ¿cómo entendemos toda esta verdad? ¿Cómo nos es mostrada toda esta verdad del Evangelio? A través de la Escritura. Es a través de esta palabra no corruptible, como dice Pedro, esta palabra incorruptible, que nosotros podemos tener un nuevo nacimiento. Así que, ¿por qué la Biblia es fundamental para la vida cristiana? Porque Dios nos da un nuevo nacimiento por medio de esta palabra. Pero la razón número 2, o literal B en sus hojas, porque la Biblia es fundamental para la vida cristiana. Número 2, porque Dios sostiene nuestra vida cristiana a través de la Escritura. No solo nos convertimos en cristianos por medio de lo que la Biblia enseña, sino que además Él nos sostiene en nuestra vida cristiana. Por Él podemos vivir esta vida cristiana. Cuando nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y nos congregamos y, y alabamos a Dios y tenemos esta comunión con el Señor y nos acercamos a Él y tenemos esta vida en Dios, nos olvidamos y dejamos a veces de pensar cómo estaríamos espiritualmente perdidos, cómo viviríamos tan grandemente desanimados si Dios no hubiera revelado a nosotros, si Dios nos hubiera revelado a nosotros en su palabra. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo sería nuestra vida si no tuviéramos la Biblia? ¿Cómo habríamos conocido todo esto que ahora conocemos si Él no hubiera dejado su palabra? ¿De dónde sacaríamos? ¿Qué tendríamos? Bendito el Señor, Él nos dejó su palabra. No solo para que tengamos una nueva vida, un nuevo nacimiento, sino que además para que podamos estar firmes en esta nueva vida en el Señor.
La escritura es el medio que Dios usa para sostener y para nutrirnos en nuestra vida espiritual. Primera de Pedro, una vez más, capítulo 2. Capítulo 2 y versículo 1, si lo tienen ahí con ustedes. Dice esto el apóstol Pedro: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Miren el versículo 2. Desead como niños recién nacidos. ¿Qué cosa? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, o crezcáis en la salvación, no para salvación, sino en la salvación. Ustedes se imaginan a un bebé cuando está recién nacido. ¿Qué es de un bebé sin la leche de su madre? Ese es su alimento. La nutrición o la desnutrición de un bebé en gran medida dependerá de la leche que salga de su madre. Qué enorme problema es cuando un bebé no puede tomar la leche de su madre, o cuando la mamá no puede sacar la leche para su bebé. Qué gran problema se vuelve cuando están estos niños y quizás todos nosotros hemos tenido la experiencia de ver a un niño desesperado por la leche de su mamá. Y lloran y lloran y lloran y están ahí, y cuando lo logran agarrar ese pobre pecho, Dios mío, pobrecita, y empiezan a succionar y a jalar todo lo que pueden, porque lo necesitan para vivir. Así nosotros buscamos la palabra. La nutrición o la desnutrición espiritual de un creyente depende de cuánto se alimente con la palabra. Si diera una fundación Ayúdame a Vivir para espirituales, no daría abasto. Si tuviéramos un detector de nutrición o desnutrición espiritual en la entrada de la iglesia, Walking Dead sería aquí, ¿verdad? Todos entrando espiritualmente muertos. No vivo, no vivo. Y esto es grave. Porque si no estoy nutrido, no lo entiendo, no percibo, no gozo, no estoy gozando. He venido diciendo por mucho tiempo, mientras estamos estudiando las cartas del apóstol Pablo, las cartas de la prisión es donde nos hemos detenido a estudiar. El apóstol Cristian hizo Efesios, me tocó hacer Filipenses y ahora estamos en Colosenses. Y cada vez que estoy pasando ahí y veo estas reacciones de este hombre, yo siempre estoy pensando, ¿por qué yo no respondo igual que Pablo en medio de las dificultades? Para empezar, mis problemas no son tan grandes como los de él. Pero aún así, ¿por qué no respondo igual que él? Yo creo que es problema de nutrición espiritual. Y cuando veo a algunos hermanos enfrentando algunas luchas y sintiéndose que literalmente se están ahogando en una gota, yo también termino pensando que se trata de desnutrición, el problema espiritual. No hay forma de que un creyente pueda tener una vida nutrida si no pasa tiempo en la palabra. Y cuando el pensamiento en nuestra mente es, pero es que no la entiendo, pero es que qué aburrido, es eso, es problema de desnutrición todavía. Es problema de no tener una disciplina espiritual. Es como un bebé pegado ahí, intenta, pero en algunas ocasiones no va a funcionar en las primeras. Va a tratar de jalar y no viene nada.
pero no se puede quedar ahí. Es que lo necesita para nutrirse, si no, se nos muere. La leche espiritual pura, a lo que que está hablando aquí, es la palabra de Dios. Esa espiritual, esa leche espiritual no adulterada. Nuestro progreso en la santificación, somos llamados a hacer a un proceso de santificación. Esto depende totalmente de nuestro alimento, de nuestro llenarnos de la palabra de Dios. Una y otra vez encontramos en la Escritura esta analogía de la Escritura o la palabra de Dios como comida o bebida, indicándonos la necesidad que tenemos de ella. Si vemos en nuestras Biblias, si se van conmigo al Antiguo Testamento, el quinto libro, que es Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Hablando el Señor a su pueblo, a Israel, que está en esta condición, que ha tenido que pasar el desierto, que están viviendo todas estas situaciones. El Señor le dice en el versículo 3 al pueblo, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué todo esto? Para hacerte saber. ¿Están ahí conmigo? Hizo esto para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Jesús mismo citó estas palabras en el Nuevo Testamento cuando está en la tentación con Satanás. Satanás está diciéndole, no, que pídele al Señor. Si le pides al Señor, el Señor te dará. Pídele al Señor que te conceda que esta piedra se convierta en una hamburguesa. Porque así pan solo no le hay sentido. Y el Señor Jesús le dice, no, porque está escrito, el hombre no solo vivirá de pan. El hombre necesita la palabra de Dios para vivir. En Jeremías capítulo 15, no lo busquen, pero el profeta Jeremías, refiriéndose a la escritura, dice, yo vi este libro, cuando llegaron tus palabras a mi vida, yo las comí. Y estas palabras fueron mi gozo y fueron mi deleite. La palabra es completamente fundamental para nuestro crecimiento espiritual. No hay crecimiento espiritual si no es por la palabra. No hay avance en nuestra vida cristiana si no tenemos la disciplina de sentarnos y leer la escritura. Y si el pensamiento que tienen ante esto es, pero es que no sé cómo hacerlo. Porque otra vez, me cuesta pensar que un cristiano no tenga deseos de leer más la Biblia. El problema es que muchas veces lo intentamos y cuando ya estamos ahí, nos topamos con que no entiendo cómo se hace. No sé cómo avanzar en esto. Con la ayuda del Señor, yo les prometo que vamos a aprenderlo todos juntos. Nos vamos a dedicar todo el año que viene a aprender a hacer esto juntos. A descubrir. Les mandé esta mañana una imagen que encontré ahí en internet, a lo que tengo ahí en el WhatsApp. Y me encantaba porque es como un hombre buceando en algo como una piscina, pero la piscina realmente es la Biblia y él está adentrándose en ella. Y yo creo, no solo creo, es mi anhelo para mi propia vida, pero además mi anhelo para todos ustedes, que lleguemos a ser estos cristianos que se sumergen en la escritura y que encuentran que toda esta escritura es la palabra de Dios. Y hermanos, si verdaderamente que así lo es, pero si esta es la palabra de Dios, ustedes imaginan las profundidades que hay aquí y la manera en que podrían meterse y bucear y encontrar cada vez más y cada vez más y cada vez más. Hablaba, no recuerdo,
Creo que con mis hijas hablaba un día de esto. Les digo, los días más complicados para mí es cuando hemos acabado un tema, una serie o esto, porque no sé qué es lo que sigue, no sé qué es lo que vamos a seguir predicando. Y, digo, y lo más frustrante es saber que tengo todo este libro para predicar y que sé que todo este libro contiene la palabra de Dios, que de donde sea que nos detengamos, vamos a entrar y vamos a encontrar tanto ahí adentro para nuestra santificación, para nuestro conocer más a Dios, para nuestra alabanza a Dios, para nuestro glorificar a Dios, para nuestro preferirlo a Él por sobre todas las cosas, para dejar de temer a este mundo. Cuando usted se topa con tantos cristianos llenos de miedos, es problema de desnutrición. Cuando usted se encuentra cristiano angustiado, no sé cómo voy a hacer, es desnutrición. Es que no han entendido es que no hemos podido ver toda la verdad que hay en la Escritura. Entonces, nuestra primera pregunta en este tema es ¿por qué la Biblia es fundamental para la vida cristiana? Dijimos, uno, porque nacemos de nuevo a través de ella. Y dos, porque el Señor sostiene nuestra vida cristiana a través de ella. La segunda pregunta, ¿cómo debemos prepararnos entonces para recibir la palabra? Porque ya sé que esta es, bueno, digamos que me di a entender y digamos que ustedes captaron lo que estaba tratando de decirles. Entonces ustedes ahora dicen, bueno, ahora ya sé que esta Biblia es importante para mi vida cristiana. Ahora la pregunta es, ¿cómo llego a ella? ¿Cómo me acerco a ella? ¿Cuál debería ser nuestra forma de recibir la palabra? ¿Cómo prepararnos para recibir la palabra de Dios? Hay tres cosas que veremos acá. Creo que solo lograremos ver la primera hoy y dejaremos lo siguiente para la otra semana. Debemos prepararnos con reverencia hacia la Escritura. Debemos reverenciar la Escritura porque es la palabra de Dios. No estoy diciéndoles, no quisiera que nadie piense esta noche que estoy diciéndoles que debemos de hacer de la Biblia un fetiche nuestro. No estoy hablando de este libro físico. No estoy diciendo póngale velitas a la Biblia y antes de dormir hágale reverencias y a esto. Estoy refiriéndome a su contenido, es la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios y eso lo podemos demostrar de múltiples maneras. Es un libro con 66 libros. A ver, déjenme hacer una prueba. Hay 66 libros en la Biblia. ¿Y el Antiguo Testamento tiene cuántos? Todos viendo a Fernando, ¿verdad? Todos dependemos de Fernando aquí, es como Messi, él aquí. 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Y el Nuevo Testamento? Todos confirman lo que dice. 39 libros del Antiguo Testamento, 27 el Nuevo Testamento. Y esto es impresionante. Porque en 66 libros escritos por diferentes autores, en diferentes épocas, autores con diferentes condiciones sociales, autores con educación completamente diferente, los autores en diferentes regiones del mundo, en contextos históricos diferentes, escribieron. Y la Biblia no contiene un solo error. Ni uno. No hay contradicciones en toda ella. No hay una parte que esté diciendo algo y luego el otro lo contradiga. Y no estoy hablando de
porque eso podría tener sentido. No, pues entonces lo que pasa es que lo trabajaron bien y en tanto tiempo lo han ido mejorando y eso. No, hablo de sus originales. No tienen ningún solo error. Hay algunos choques que ahora aparentemente hay, y algunas personas lo critican y dicen, pero aquí hay un error porque aquí dice esto y esto. Y sí, seguramente los hay, pero normalmente tienen que ver con errores de traducción o errores que vinieron pasando con el tiempo, pero su original no tiene ni una sola equivocación. La forma en que el Señor providencialmente cuidó para formar este canon, no es que estaba escribiendo aquí Patti un libro, y Vero el otro, y Carla el otro, y Milita el otro, y Mirna el otro, y Alicia el otro, y entonces cada una venía y terminaba de escribir y decía, ya terminé aquí aquí lo dejo para que el otro siga, y después el otro siga. No, escribieron en diferentes lugares, en diferentes tiempos, y luego providencialmente el Señor se ocupó de que se encontrara un rollo por allá, otro rollo por acá, y comenzaron a juntarse hasta el punto de que el Señor estableció y dijo, aquí van a quedar estos. Hay muchísimos más libros que fueron escritos en esa época. Muchísimos más. Algunos con un contexto muy similar a los de la Escritura. Pero el Señor cuidó providencialmente que estos libros fueran parte de este canon, que es como se le llama, el canon. El canon significa vara. Y se dejó puesto ahí como una vara, como algo que quedara establecido, con firmeza. Esto es, y quedó ahí reunido todo esto. Y esto es lo que tenemos como la palabra de Dios. Infalible, inerrante, perfecta. Con la seguridad que podemos decir, como 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura. ¿Y qué es toda la Escritura? Cada libro que está en el canon. No todos los libros que se encontraron. Una pregunta bien interesante nos surgió en una clase y decían, ¿y si de repente, ahora que siguen haciendo descubrimientos, porque hay arqueólogos que al día de hoy siguen escarbando y escarbando y escarbando en todas las regiones de Israel y de todo este Oriente Medio, y siguen escarbando y siguen encontrando cosas? Y de repente decimos, ¿y si en todo escarbar llegaran a encontrar un libro que sabemos y comprobamos que es escrito también por Moisés, por decir algo, y que tiene una trama o sigue tratando el tema de los que trata la Escritura? ¿Qué pasaría con él? Tenemos que hacer una nueva edición de la Biblia y le agregamos el libro número 67 adentro, escrito por Moisés. Moisés es un autor inspirado por Dios. La respuesta es no. Porque el Señor determinó, el Señor así quiso, providencialmente, que estos 66 libros se volvieran lo que nosotros recibimos como su palabra, la palabra inspirada de Dios. Si lo vemos de esta manera, ¿no deberíamos de tener un poco más de reverencia ante la palabra? ¿No deberíamos de tratar con un sumo valor la palabra de Dios? No el libro, no es, no lo leen. Tenía amigos que decían, no manchen la Biblia, ¿cómo manchan la palabra de Dios? Dios debe sentir cada rayón que le damos. Es solo un libro. Esto es un libro. La palabra es su verdad contenida en este libro. ¿Cómo debemos prepararnos para recibir la palabra de Dios? Debemos hacerlo con reverencia. El apóstol Pablo le escribía a la iglesia en Tesalonicenses, una iglesia extraordinaria. En el capítulo 2 y versículo 13 de Tesalonicenses les escribía, por lo cual también nosotros, les dice a ellos, sin cesar damos gracias a Dios. Miren esto, que es lo de resaltar. Damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad. ¿Y qué es en verdad? La palabra de Dios,
la cual, ¿qué hace? Actúa en vosotros los creyentes. Cuando digo que debemos acercarnos con reverencia a la palabra, no estoy diciendo que debemos de ponernos un traje y vestirnos de etiqueta al momento en que vamos a abrir la Biblia. Lo que estoy diciendo al presentarnos con reverencia a la palabra de Dios es que debemos preparar nuestros corazones. Es que no importa la hora del día o las circunstancias en que nos vamos a acercar a ella, al abrir la palabra de Dios, deberíamos ser respetuosos. Yo estuve en una iglesia un día que no me la saco de la cabeza casi nunca. La recuerdo y me pica porque hay algo ahí que me encantó. Nos invitaron a la iglesia y a mí me gusta llegar temprano al culto a una iglesia. Me gusta llegar antes que comience, uno, para llegar y sentarme tranquilamente, y dos, para poder tener comunión. De eso se trata la iglesia. Y entonces yo llegué, gracias a Dios, llegué temprano. Llegué, entré, me senté. Y de repente pasó alguien al frente y empezó a tocar un instrumento como para hacer la entrada del servicio. Todavía no comenzaba el servicio, solo es como una indicación de ya vamos a comenzar. Solo a capela tocando, perdón, un instrumento solo ahí tocando. Cuando terminó de tocar el instrumento, pasó alguien al frente y dijo, vamos a leer la palabra de Dios. Y en ese momento vino un silencio completo en la sala. Todo el mundo se puso de pie, abrieron la escritura, y en el momento en que comenzaron a leer la escritura, cerraron las puertas de la iglesia, echaron llave, y dijeron, no entra aquí nadie más, porque vamos a mostrar reverencia a la palabra. No está hablando el pastor, no se trata del que viene a predicarnos ahora. Estamos ante la palabra de Dios. No estamos en el culto viendo el teléfono. Está ante la palabra de Dios. Usted está en una conversación con alguien y usted no está hablando con la persona. Eso es incómodo, es incómodo. No estoy en el culto viendo el partido. Digo, para los domingos que vienen. Me lo estoy diciendo yo. No estoy en el culto chismeándome, pasándome papeles con los que tengo al lado. Porque deberíamos demostrar reverencia ante la palabra de Dios. Digo, no se refiere aquí a la manera en que me he visto, no se refiere aquí a la manera en que actúo ante ella, pero aquí se refiere que estamos delante exactamente de la palabra del Señor. Cuando usted en su casa va a tomar la escritura para leerla, porque espero que se animen a ir a su casa y leer la escritura, si no es un hábito que tienen. Vamos a tomar la escritura y vamos a actuar con reverencia delante de ella. Apague lo que tiene encendido. Quite el televisor. Si es el tiempo del Señor, es el tiempo del Señor. No estoy haciendo mil cosas y no estoy viendo mi chat y estoy viendo la noticia que está pasando en otro lugar y no estoy actuando conforme a todo lo que hay alrededor. No, muestro reverencia a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque creo eso. Es la palabra de Dios. Esta misma iglesia tenía una particularidad. Cuando llegué temprano, yo empecé y yo llego a criticar, ¿verdad? No a criticar, a observar. Y entonces yo estoy observando cosas en el culto. Yo estoy viendo dónde voy, que a qué horas comienza, que cómo es el programa, que qué van a hacer. Y hay algo que me llamó la atención y es que comenzaron a entrar todos los niños. Y los niños no se iban a los salones a clases, sino que los niños estaban ahí. Y yo estaba esperando ver, en ese rato, ver, porque pues la experiencia, hasta ese momento todavía no tenía a mis hijas, pero en los años que había tenido ya sirviendo, sabía que los niños están en el servicio y están incómodos y de repente ya están aburridos o lo que sea. Yo estaba viendo a todos los niños escuchando el sermón. Sí, obviamente no se trata de estos niños están bien orados o esto, no, están entrenados para mostrar
reverencia. Hay niños tratando de hablarle a sus papás y los papás dicen, no, 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 está hablando el Señor. Es la palabra del Señor. ¿Cómo debemos acercarnos a la palabra? Debemos prepararnos con reverencia hacia la Escritura. Cuando tomen un tiempo individual para leer la Escritura, acostúmbrense a hacerlo en oración. Antes de abrir la Biblia, antes de comenzar a leer la Biblia, vayan al Señor y oren. Exprésenle su deseo de conocerle. Expresen su deseo de querer escucharle, de querer recibir su palabra. Porque estamos delante de su palabra y deberíamos actuar siempre con reverencia. Si Dios permite, el próximo miércoles hablaremos de acercarnos también a la palabra con humildad y con dependencia, y hablaremos también de acercarnos a la palabra con corazones receptivos, como hemos visto. Bueno, está ahí puesto ya, pero lo vamos a desarrollar la otra semana. Y también nos quedará por responder otra pregunta: ¿cómo puedo alimentarme de la palabra de Dios? Porque esto es lo que estamos proponiendo, alimentarnos de la palabra. Entonces, ¿cómo me puedo alimentar de la palabra de Dios? Y ahí aprenderemos que será escuchándola, leyéndola y estudiando la palabra de Dios. Y por último, bueno, estaremos entrando un poco más en detalles de cómo hacer esto. En sus hojas vienen en la parte final cómo podríamos hacer para estudiar la Escritura, y ahí está una pequeña guía acerca de cómo estudiarla, pero pueden irlo leyendo y si Dios permite la siguiente semana vamos a explicar un poco más acerca de esto. Así es que vamos a darle gracias a Dios y a orar esta noche. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque Señor, ¿qué sería de nuestras vidas si no tuviéramos tu palabra? ¿Qué sentido tendrían nuestras vidas si tu palabra no nos mostrara toda tu verdad, si no te pudiéramos conocer a ti a través de ella? Nuestras vidas no tendrían ningún sentido, estaríamos perdidos, sin esperanza. Hoy mismo estaríamos aquí llenos de aflicciones y de temores. Pero gracias, Señor, por tu palabra, por enseñarnos a través de ella, por permitirnos conocerte a ti. Ayúdanos, Señor, y perdónanos por cada vez en que actuamos menospreciando tu palabra, al rechazarla para leerla, al rechazarla para escucharla, al rechazarla para meditar en ella. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos nuestra dependencia y necesidad de ella, a no creer nunca que ya no necesitamos de ella, a poder siempre mostrar reverencia ante tu palabra. Por favor, ayúdanos, Señor. Te damos gracias porque hoy podemos estar acá y escuchar juntos esta palabra tuya. Te bendecimos hoy y te agradecemos. En el nombre de Jesús.